buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo Ágora Ciudad 2030. Ágora en el que vamos a tratar de los certificados de ahorro energético, los llamados CAES, como aceleradores del ahorro energético en los ayuntamientos. Y vamos a reflexionar sobre el modelo de estos certificados, también desde la parte técnica, desde la parte de ingeniería. Vamos a detenernos también en estos certificados, en qué consisten, y vamos a ver también un par de casos reales de aplicación, tanto en Francia como en un ayuntamiento de aquí de España. Antes de seguir, pues darle las gracias al Consejo Asesor de la Agenda Urbana de DALEF, que una vez más ha tenido a bien, pues, organizar este webinar, este Ágora Ciudad 2030, que como sabéis, que como saben los que nos han acompañado otras veces, es un espacio de reflexión. Son unos diálogos en torno a la sostenibilidad urbana, iniciativa que pusimos en marcha, que se puso en marcha desde el Consejo Asesor de la Agenda Urbana de DALEF ya por principios de 2023, y que continuamos ahora en nuestra nueva edición. Edición que, como sabéis, pues organizamos sobre temas de interés, como he dicho, relacionados con la sostenibilidad urbana, porque como ya dijo Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, con ocasión de la aprobación de la Agenda 2030, la batalla de la sostenibilidad global se ganará o se perderá en las ciudades. Por tanto, desde ese convencimiento queremos compartir, mediante la organización de estos encuentros virtuales con expertos de diferentes ámbitos, de la administración pública, de la universidad, de la empresa, del tejido asociativo. Queremos compartir su visión, para que puedan inspirar a técnicos, a autoridades locales, a personas que se dedican en su vida profesional a estas cuestiones, que puedan inspirarles para la mejora económica, social, medioambiental de sus territorios. Hoy, como decía, pues celebramos este Ágora de los certificados de ahorro energético, como acelerador del ahorro energético en las entidades locales, porque se trata de un sistema para financiar, que podemos utilizar para financiar la transición energética desde el mundo local. Pero es un sistema que tenemos a nuestra disposición, para el que nos debemos preparar bien, para el que debemos estar bien pertrechados. Para que ponerlos en marcha hay que analizar el ahorro, hay que inventariarlo, hacer una buena licitación, etc. Entonces, para descubrir las claves y compartir las claves de estos certificados, tenemos con nosotros, hoy nos acompañan en este webinar, en primer lugar, tenemos a Joan Herrera, que es el socio fundador de Sanso EDS y es experto en derecho de la energía, que será quien abra las intervenciones, analizando estos certificados desde un punto de vista más jurídico y todos los pasos necesarios para su licitación. En segundo lugar, bienvenido, Joan. En segundo lugar, contamos con Marçal Musté, director de la Oficina Técnica de Sanso EDS, que Marçal nos hará una inmersión en la parte, una inmersión somera, en la parte más técnica, en la parte más desde el punto de vista de la ingeniería de los requisitos que necesitan estos certificados de ahorro energético. También en un segundo lugar, pues a partir de este marco jurídico y técnico que nos proporcionarán tanto Joan como Marçal, contaremos en tercer lugar con Mireia Matencio, que es jurista especializada en el sector energético. Trabaja en la municipalidad de Besançon de Francia. Mireia nos explicará, nos expondrá el modelo francés que se ha utilizado para estos certificados de ahorro energético. Y por último, en cuarto lugar,
contamos y le agradecemos su presencia, tanto a él como al resto de ponentes, con Carlos Ventura, que es el coordinador del área de Economía, Organización e Innovación del Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid. Carlos nos dará esa visión más local, nos contará pues un ejemplo de implantación a nivel local en nuestra realidad española de estos certificados de ahorro energético. Y antes de darle la palabra a Joan, simplemente tres apuntes. Simplemente recordarles que tienen abajo a la derecha en sus monitores, tienen un botón que aparece un icono con preguntas y respuestas. Esto será un espacio que estará activo durante toda la duración del webinar, a través del cual nos pueden enviar cualquier tipo de pregunta, duda, observación que entiendan de interés y que al finalizar la intervención de los ponentes será respondida por cada uno de ellos. Por tanto, es un espacio de participación en el que les invitamos a colaborar en este webinar. Como digo, al final dejaremos unos minutos para que los ponentes vayan respondiendo a cada una de las preguntas que vayan surgiendo. También recordarles que este webinar será grabado y que estará disponible para todo el que le interese en la página web agendaurbana.info, pues probablemente a partir de la semana que viene, para aquellos que se lo han pedido, que no han podido asistir, puedan verlo, o aquellos que asistieron puedan verlo de nuevo, lo tendrán a su disposición. Y nada más, recordarles que en la página precisamente agendaurbana.info tienen la información actualizada de cuántos eventos como este vamos organizando, que antes de final de año organizaremos seguramente alguno más, y les invitamos a que accedan para comprobar esta información. Y dando las gracias, como decía, a los participantes y a los, a los expertos participantes y a las 145 personas inscritas, pues le cedo la palabra a Joan Herrera, que, como decía, socio fundador de Sanso, para que pues nos introduzca en el marco de estos certificados de ahorro energético y podamos empezar a hablar de ellos. Joan, todo tuyo, gracias. Eh, Gracias a vosotros. Creo que estáis viendo la presentación. Por tanto, yo simplemente quería explicaros un poco el modelo CAES y sobre todo un factor que para mí es muy determinante, que es que el sistema CAES nos ofrece una oportunidad al mundo local para continuar financiando la transición energética en un escenario de agotamiento de los NECHE. Voy al grano. Hay 17 temas que quiero tratar y lo tengo que hacer en un cuarto de hora. Espero conseguir. El primero de ellos, ¿no? Una introducción, ¿no? El sistema CAES no es un invento, emana de directivas, especialmente de directivas que vienen de lejos pero renovadas, ¿no? Con esa obligación a los Estados miembros de ser mucho más eficientes, más competitivos y marca objetivos en materia de eficiencia. De hecho, la ley Joan, perdona Sí, un segundito, soy Eusebio. No estamos viendo tu presentación, ¿no? probablemente no la estés Vale, pues compartiendo correctamente. perdonar un momento entonces, porque, a ver, ¿qué está pasando? Ah, Ahora sí, ¿no? sí, sí, le puedes dar a la Aquí, pantalla. ahora, ¿no? Sí, perfecto, muchas gracias. Básicamente lo que os quería trasladar es que viene de lejos, que se ha renovado en la Directiva 23.791, que la Ley 18/2014 ya creó un Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia, que básicamente significaba que los sujetos obligados, aquellos que comercializan energía, tenían que aportar al Fondo Nacional de Eficiencia, que mientras tanto en Europa se ha ido
madurando un modelo de mercado de certificados de ahorro energéticos y que desde el año 23, el Real Decreto 36-23, se permite reconocer, certificar y valorizar económicamente los ahorros obtenidos en materia de energía. ¿De acuerdo? Lo más relevante es este gráfico que veis, en el que, si os fijáis, las obligaciones de ahorro van incrementándose año a año. Y si bien hay ahorro acumulado en el 25, en el 26, esto se va a ir incrementando a medida que nos acerquemos al 30 y cada vez más el sistema CAES va a poder tener más peso. Si hasta ahora los sujetos obligados depositaban el dinero y lo destinaban al Fondo Nacional de Eficiencia, ahora vamos a poder, sí, comprar y vender más CAES y este aspecto va a ser cada vez más relevante. ¿Qué es el sistema CAE, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, por cada medida de eficiencia energética se cuantifica un ahorro final y esto puede ser acreditado como CAE. El objetivo, lograr ahorros que se pueden comprar y que, por tanto, permite monetizar generando ahorros de energía final. Con proyectos de eficiencia podemos acabar obteniendo ingresos. Y esto lo que hace es convertir el ahorro en un activo, permite precisamente que las entidades locales, particularmente, puedan recuperar parte de la inversión hecha en materia de eficiencia. ¿Cuáles son los actores? Están los sujetos obligados, que son aquellos que pagan por el CAE, los sujetos delegados, aquellas entidades autorizadas para actuar en nombre de los sujetos obligados, el propietario del ahorro, que es la persona o la entidad que realiza la actuación de eficiencia, el intermediario, que no siempre es el sujeto delegado, y hay un sector público que puede generar y vender ahorros. No es propietario del CAE, pero puede generar estos ahorros y puede venderlos. Y el sistema básicamente es esto, donde estamos como administración en esta oferta, en estos usuarios, ¿no? Que se benefician del ahorro, y lo que está claro es que tenemos intermediarios, los delegados, los sujetos obligados, que luego tendrán que verificar el ahorro y convertirlo en CAE. Hay que tener muy claro que el propietario del ahorro es quien hace la inversión. Si financia la administración, el ahorro es público. Si financia un privado, el ahorro es privado. Y en cualquier caso sí que es relevante situar que el ahorro generado es un bien patrimonial, no demanial, intangible, parte de su patrimonio y que por tanto es susceptible de ser valorado y de transmitido. Y su gestión se rige por la ley de patrimonio de las administraciones públicas o por la normativa local o autonómica que tengamos. Este es un esquema donde hay un ahorro de energía final, están estas entidades del sector público, está este bien patrimonial de naturaleza incorporal, ahora lo trataremos. Y luego está la medición, el inventario y los mecanismos de transmisión que ahora comentaremos y compartiremos. ¿Cuáles son los requisitos previos? No podemos pensar en que vamos a monetizar el ahorro sin hacer algo muy básico, que es medir el ahorro. Un ahorro energético no es válido jurídicamente ni es transferible si no se ha medido, si no se ha verificado adecuadamente. Por tanto, esa medición va a ser muy determinante e implica establecer cuánto consumo se ha reducido gracias a la actuación en eficiencia. Segundo elemento, hay que inventariar, hay que inscribir en el inventario patrimonial una vez medido y documentado, y este ahorro debe ser incorporado al inventario de bienes y derechos de la administración que corresponda. Por tanto, es fundamental trazabilidad, legitimidad y control. Y solo esos ahorros correctamente medidos e inscritos van a poder transformarse finalmente en CAES. Claro, fijaros, de la medición al certificado. Cuando medimos, estamos calculando, aún no es un certificado. Por tanto, tenemos esa medida ahorro energético, que es el potencial ahorro que tenemos. Luego se produce el pliego de licitación, luego ahora entraremos cómo, se ejecutan las actuaciones y luego se verifican y certifican. Claro, nosotros no somos los que verificamos y certificamos, como veréis después, pero es fundamental que haya una medición exacta del ahorro que se va a producir para que corresponda precisamente con la verificación y certificación posterior. ¿Cuáles son las vías de medición?
Bueno, ahora Marsal entrará más en detalle, pero hay medidas estandarizadas a partir de fichas. Y también hay que decir que hay actuaciones singulares más complejas, pero se pueden presentar ante el Ministerio actuaciones singulares que, que no requieren fichas, pero que obviamente son más tediosas a la hora de tramitar. En cualquier caso, el ahorro debe ser técnicamente sólido, debe ser verificable, debe ser inscribible. Y muy importante, las actuaciones solo contarán las que son posteriores al 26 de enero del 2003. El CAE puede emitirse hasta 3 años después de la ejecución. Creo que eso es relevante e importante. El propietario del ahorro de energía final buscará al intermediario. Y este intermediario puede ser una persona física o una jurídica que interviene en esa transmisión, en agrupar, en comercializar los ahorros generados. Y luego vendrá y enajenará este bien precisamente al sujeto obligado o al sujeto delegado. Hay un contrato, por tanto, primero de privado de cesión de ahorros energéticos y luego está el convenio CAE. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Bueno, el más habitual es la subasta, que es el método ordinario preferente en la Administración para que venda sus ahorros de energía final, garantizando principios básicos, concurrencia, publicidad, transparencia. Los criterios principalmente son económicos, aunque se pueden añadir otros criterios, solvencia técnica, garantías, siempre con base legal. Está amparado por la Ley de Patrimonio de la Administración Pública, que incluye estos derechos intangibles como bienes subastables. Y digamos que esto, regulado por la Ley de Contratos del Sector Público y por la Ley de Patrimonio de la Administración Pública, implica valorar ahorros, publicar convocatorias, recibir, evaluar ofertas, adjudicar. Bueno, lo clásico, lo que ya sabéis. Pueden entrar sujetos obligados o delegados, pero también intermediarios. Y nos asegurará un marco de transparencia y de retorno económico. Un ahorro siempre cae, ¿no? Es decir, una vez licitemos, se tendrá que verificar y convertir en un convenio KM, en un CAE. Por tanto, lo que será muy importante precisamente es esa evaluación previa y ese análisis anterior. Aquí veis el modelo. Hay una actuación de ahorro, hay un mercado primario, un ahorro en el sector público, un sujeto obligado, un sujeto delegado es el que entra, es este el que hace la solicitud de verificación, es el que hace después la solicitud de emisión y finalmente hay una solicitud de liquidación del CAE en este mercado secundario. Claro, todos estos pasos se tienen que producir y nosotros entramos en este primero, en la actuación del ahorro y en esta subasta. Como veis, podemos hacerlo conforme a la normativa patrimonial o lo podemos integrar en contratación pública. Podemos hacer esa enajenación mediante subasta y ahora veréis adjudicación concurso y también lo podremos integrar en un contrato de suministros e incluso en contratos mixtos. Si bien, y esta es una reflexión que sí que quisiera situar, si lo situamos en contratos de suministros como rebaja del contrato de suministros, difícilmente liberaremos esos recursos para protagonizar la transición energética. Por tanto, si pudiera dar un consejo, es que estuviese más en el marco de la enajenación de la subasta o del concurso. Ahora bien, hay dos requisitos previos. Tiene que haber la medición del ahorro de energía final y una justificación documental y luego la posterior inscripción en el inventario y depuración jurídica del bien. Hay otras maneras. ¿Se puede producir la adjudicación directa? Sí, hay un procedimiento excepcional permitido en casos tasados, venta entre administraciones, entidades sin ánimo de lucro, subastas ciertas, que permita que una entidad pública pueda vender los ahorros directamente, ¿no? Interés público pues, reconocido por algunas comunidades autónomas. Está el concurso, una licitación donde se valorarán criterios además del precio, ¿no? Experiencia, trazabilidad, beneficios sociales. No está previsto en la ley estatal para bienes intangibles, pero sí en norma autonómica y local. Y luego también tendríamos el modelo de la permuta, ¿no? Ceder ahorros a cambio de servicios de valor equivalente. Siempre tendrán que ser valor equivalente y siempre con interés público y valoración justificada. En cualquier caso, esta integración también se puede producir en contrato de suministros y en contratos mixtos. En el contrato de suministros es muy evidente porque al final tienes un límite, puede ser hasta el 50% del precio en especie, tienen que ser en valores equivalentes, en kilovatios ahorrados,
Y luego tiene que preverse en los pliegos el valor del ahorro, la verificación, la forma de liquidación, si hay desajustes, ¿no?, entre lo que tú has calculado al lado y lo que después se ha verificado. Y luego también puedes hacerlo en un contrato mixto siempre que haya suministro de energía, si bien es más atípico, y se podrá hacer, por tanto, el modelo del régimen del pago en especie. Si la parte principal es obra y servicio, no se podrá hacer, también os lo digo. Creo que en cualquier caso estos modelos no nos liberarán recursos precisamente para protagonizar la transición energética que queremos hacer. Ahora bien, fijaros bien, tenemos modelos de subasta, de adjudicación directa, de concurso, y luego tenemos ventajas y aplicación. Podéis entrar después en el detalle, compartiremos la publicación. Como os decía, esta integración en contratos públicos de suministro y contratos mixtos, ¿no? Bueno, puede ser parte del precio del contrato, se puede monetizar el ahorro, favorecer ofertas más competitivas, tiene que haber un valor unitario del ahorro, mecanismos de verificación y procedimiento de liquidación. Es una forma de pago integrada en el contrato principal de suministro y lo más difícil, yo creo, en la administración local, que sois plenamente conscientes, la coordinación entre patrimonio y órganos de contratación, además del equipo de energía. Y luego puede haber también concesiones y contratos de rendimiento energético, pero pensad que aquí cuando entran eses, ellos serán los propietarios del CAES. Puede haber obras y servicios tradicionales. Ahí no existe base legal para acceder a ahorros como parte del contrato. La administración podrá medirlos y venderlos después por vía matrimonial. Y solo los contratos de suministros o mixtos permitirán integrarse a cesión de ahorros. En los demás deberemos transmitirlos de forma patrimonial separada en el modelo de subastas antes citado. Casos especiales. Bueno, podemos ir a empresas públicas, ¿no?, regidas por derecho público. Pueden vender sus ahorros energéticos, ¿no?, mediante contratos privados. No necesitarán subastas ni trámites patrimoniales. Puede haber aquí estrategias útiles, ¿no? La administración puede transferir ahorros a la sociedad instrumental que los monetiza en el acuerdo en el mercado del CAE, ¿no? Y luego puede haber encargos, ¿no? Un gestor externo, una consultora, un intermediario que vende los ahorros por encargo. Puede haber medio propio personificado, un ente público en el que la administración pueda encargar directamente la gestión. Bueno, yo creo que lo que ambas opciones aseguran es una gestión profesional y ágil, ¿no? Hay aspectos que sí que tenéis que retener, ¿no? La administración actúa como operador económico. En este caso, la cesión del ahorro paga el 21%. Si es una operación patrimonial aislada, pues se tributa por el impuesto de transmisiones patrimoniales. Nunca a la vez, ¿no? Y obviamente hay que consultar a Hacienda para ver qué caso es, dónde nos movemos y en cada caso qué hacemos, ¿no? Para nuevas licitaciones, ¿no? Hacéis una nueva licitación. Es conveniente incluir en los pliegos la cláusula de transmisión del ahorro energético que defina quién es el propietario del ahorro. En la obra el ahorro es de la administración, en los EPCistas o en las concesiones el ahorro es el adjudicatario, en el suministro puede haber posible pago con ahorros. Bueno, si no se puede ceder, se puede pedir al contratista que cuantifique y documente el ahorro para después el proceso de verificación e inscripción. Y hay que planificar desde el inicio cómo se gestionarán estos ahorros. Es bueno que lo hagamos desde un principio, ¿de acuerdo? En este árbol de decisión, bueno, lo que es muy importante es saber de quién es la titularidad, el momento, es decir, que el proyecto cuando está en preparación, incluir esas cláusulas sobre transmisión o medición del ahorro en los pliegos. Si ya se cedió el ahorro al adjudicatario, no podremos hacer otra transmisión, pero si no se previó, bueno, se deberán gestionar como bien patrimonial y podremos hacer vía cesión, como subasta, como regla general, con adjudicaciones directas, con permutas, bueno, diferentes modelos, ¿no? En cualquier caso, bueno, es importante precisamente entender que esto es un árbol de decisión y unas últimas consideraciones, ¿no? Primero, el CAE nos permitirá convertir el ahorro energético en activos patrimoniales y eso es muy relevante en un escenario, ¿no?, de agotamiento de los NextGen. Requeriremos la medición oficial, el inventariado, la elección de la vía legal correcta y yo creo que lo más importante es que tenemos que empezar en la administración local a coordinar energía, patrimonio y contratación porque tenemos una fuente recurrente. Es interesante a partir de determinadas operaciones, no pequeñas. Nosotros hemos calculado estos 100 megavatios hora, pero podemos hacerlo en operaciones más pequeñas.
y va a haber una tendencia a sustituir el sistema a convocatorias de ayudas. En cualquier caso, tened en cuenta que esto es compatible con los Next Gen. Tú puedes haber recibido financiación de los Next Gen y a la vez monetizar. Y como os decía, está en pasado, la actuación es de 3 años, ¿de acuerdo? Se tendrán en cuenta aquellas actuaciones que comenzaron con posterioridad, se contrataron con posterioridad al 26 de enero del 23, ¿de acuerdo? Será necesario firmar un convenio CAE posteriori y simplemente que tengáis en cuenta que no es elegible la generación renovable, ¿no? Nuestro rol básicamente es esa visión técnica, ¿no? Identificar el ahorro, ese cálculo, ¿no? Marshall ahora entrará como director de nuestra oficina técnica, pues es muy importante la preparación de la documentación técnica y, por supuesto, ¿no? El diseño y la configuración jurídica. Dejo de compartir aquí y paso la palabra a Marshall como director de nuestra oficina técnica para que os explique precisamente esta dimensión más técnica propiamente del CAE. Perfecto. Muchas gracias, Joan y Eusebio, por la introducción. Como comentaba Joan, yo ahora entraré en la parte más técnica, ¿vale? Veremos un poco primero una parte así más práctica de la evolución de las actuaciones CAE, cómo ha evolucionado el mercado CAE, qué es lo que se ha tramitado y de qué modo. Hablaremos de las actuaciones ya centrados en el sector terciario, más de interés de la administración, y luego veremos algún caso práctico del sector terciario. ¿Vale? Aquí podemos ver, esto es una captura sacada del visor del propio ministerio que lleva muchísima información sobre todo lo que se está tramitando a nivel CAE. Aquí podemos ver la cantidad de ahorro que se ha solicitado, cuántas solicitudes, el total de actuaciones. También vemos ya indicaciones de precio, ¿no? Vemos el rango de precio medio obtenido por el ahorrador, ¿vale? Este sería el propietario del ahorro y no el que compra al CAE, ¿no? Digamos, sino es lo que lleva directamente la administración en este caso, ¿no? Entonces, vemos como el año pasado, a finales del año, se dispararon la tramitación de los CAEs, ¿vale? Había sobre todo bastante desconocimiento un poco en el sector, entonces a finales de año, para cumplir con esos compromisos de ahorro, ¿no? Pues se disparó la tramitación de CAEs. Este año ya estamos por encima, nivel de volumen, como vemos en esta gráfica, ¿no? Pues ya hemos superado los ahorros tramitados el año pasado. Se espera un crecimiento grande ahora también en octubre, noviembre, diciembre, pero tal vez no sea tan grande como el año pasado, ¿no? Pero seguro que veremos también ese crecimiento. No solo hablamos de una evolución en los compromisos de ahorro, sino que también estamos viendo una evolución en el precio, ¿no? Que es la equivalencia financiera que va publicando cada año sobre febrero, ¿no? Pues el propio ministerio. Entonces, se publica la equivalencia financiera al cual los sujetos obligados van a cotizar y se cae en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿no? Y vemos esta tendencia desde el 2022 cómo va subiendo. Y para este año está sobre los 189 euros el megavatio hora. No todos los sectores se han beneficiado igual de este sistema de CAEs, ¿no? Vemos que el total está sobre los 5 teravatios hora de ahorro solicitado. Tan solo el sector industrial se lleva un poco más de 3 teravatios, ¿vale? Es más del 60% del volumen con tan solo un 17% de las actuaciones, ¿vale? Más que nada para tener un poco de visión del sector, hemos preparado un poco estas gráficas para ver dónde está el volumen de ahorro de energía solicitado. Ahora mismo, como veis, principalmente en la industria y una parte en el transporte. Esto lo que vemos es que el sector terciario también tiene un potencial interesante, mucho desconocido aún, ¿no? Entonces, vemos como también hay algunas actuaciones, ¿no? En la derecha vemos la gráfica de la cantidad de solicitudes y actuaciones que se han realizado. En el residencial son muchísimas más que en el industrial, pero claro, de un volumen mucho menor, ¿no? En el terciario, pues también hay actuaciones bastante interesantes a realizar. Entrando ya más en el sector terciario, vemos también por comunidad autónoma dónde se han tramitado más y también vemos qué tipo de tramitación es, si es estandarizada mediante las fichas, que ahora
más adelante veremos, o si también es tramitación singular, la mayoría, como se ve, es estandarizada, ¿vale? Y aquí lo que es de interés sobre todo es cuáles se han solicitado más, ¿no? ¿Qué tipo de fichas? Como ver, son estas que ponen las TER 40, TER 200, TER 30, ¿no? Entonces, ahora veremos un poco. Básicamente estamos hablando de actuaciones de sustitución de generadores de clima, también de sustitución de calderas existentes, ¿vale? Una parte también del aparato de refrigeración con función de venta directa, que esto va muy destinado a supermercados. Vemos también la sustitución de los sistemas de iluminación, ¿vale? Tanto interior como exterior, permanente en horario nocturno, que sería aquí un claro ejemplo, ¿no? La iluminación pública. Y luego vemos también la parte del sistema de automatización y control para edificios del sector terciario, ¿vale? Estas serían las actuaciones top del sector terciario que se han desarrollado desde el día de hoy. Entonces, entraremos un poco, tampoco es el objetivo de este webinar entrar en detalle en las fichas, ¿vale? Pero os he preparado un poco unas capturas de lo que serían las fichas. ¿Qué es lo que vemos en las fichas? Básicamente vemos el ámbito de aplicación, ¿no? Concretamente, en este caso es para una sustitución de una caldera de combustión existente por una bomba de calor de accionamiento eléctrico. El ámbito define pues, más en detalle qué tipología de bomba de calor estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos siempre vienen las fichas con su formulación. En este caso, hablamos de cantidad de energía que podemos ahorrar mediante la diferencia de rendimiento, ¿vale? De la antigua caldera y la nueva caldera. Bueno, en este caso, la caldera de combustión y la bomba de calor, ¿no? En calefacción, en ACS y en calentamiento de piscinas, ¿vale? Y más abajo he puesto como la documentación que nos piden, que esto en todas las fichas pues viene con detalle exactamente qué es lo que se pide, ¿vale? En este caso pues la ficha cae rellenada, la declaración responsable del propietario inicial del ahorro, las facturas justificativas de la inversión, el informe fotográfico antes y después de la actuación, un certificado de la empresa que al final lo que debe incluir es todas las variables de cálculo que se han introducido en la ficha, ¿no? Que recoge pues, las variables de rendimiento, de la demanda, la superficie afectada y la legalización y la puesta en servicio, ¿vale? Para comunidades autónomas. Vemos aquí la sustitución de caldera, el principal factor, digamos que es la demanda y el rendimiento de los equipos. Aquí vemos la TER 40, es otra de las interesantes que es el mismo caso, pero para sustituir una bomba de calor en vez de una caldera. Como veis, también entran las mismas variables, el sistema es muy, muy similar. La diferencia la vemos en que también incluye la parte de refrigeración, que obviamente una caldera no la incluye. Vemos también la parte de sistemas de iluminación. Este sería de iluminación interior. Aquí la diferencia, la parte de ahorro se obtiene a través de la diferencia de potencial, ¿no? La diferencia de potencia de la antigua luminaria con la tipo LED que se propone. Aquí, pues, esto se multiplica por el tiempo de operación de estos sistemas que hay que argumentarlo, ¿no? Mediante las variables de cálculo con este informe del instalador. También la TER 180, el siguiente que esta es la misma de iluminación, pero para horario nocturno, ¿no? En esta hay que definir la diferencia de potencia para cada equipo sustituido en cada periodo de regulación, ¿vale? Y también como las variables de tiempo que también vendrán incluidas en el informe, así como luego el sistema de automatización, ¿vale? Que también, como veis, la formulación que aquí se incluye, no hace falta entrar en detalle, pero también estamos hablando de la diferencia de rendimiento que obtendremos del sistema sin este sistema de automatización nuevo o con el nuevo implementado, ¿vale? Entonces, esta documentación, estas fichas son las que hay que rellenar, son las que hay que documentar, ¿no? Son las que no solo se trata de calcular este ahorro y esta diferencia de rendimiento, incluyendo los valores de la demanda, del tiempo de operación, sino que lo que hay que revisar concretamente es que esté toda la documentación, ¿no? Porque a veces no está disponible esta información, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de poder argumentar el funcionamiento de este sistema, el rendimiento de este sistema, ¿no? Aquí un ejemplo práctico
rápido, ¿vale? Para una sustitución de un generador de clima. Como veis, un polideportivo con una calefacción caldera de gas 400 kilovatios con un rendimiento del 0,9, refrigeración mediante bomba de calor de 300 kilovatios con un rendimiento del 2,5. Aplicamos una solución, una bomba de calor, aire-agua, reversible, que dará calefacción y refrigeración, 400 kilovatios con un rendimiento mucho mayor, ¿no? Cuantificamos el ahorro. Primero, vemos las horas de funcionamiento. Aquí determinamos la calefacción 1.100 horas al año, refrigeración 750 y la demanda de ACS, ¿vale? Entonces, en estos tres factores va a afectar esta sustitución del generador. El ahorro obtenido mediante la formulación son de 500 megavatios hora, ¿vale? Este sería interesante. Antes, como comentaba Joan, a partir de 100 megavatios es interesante este tipo de actuaciones. Aquí vemos un poco el resultado. Hemos planteado un precio distinto para el megavatio hora que vamos a conseguir. El ingreso pues, varía entre 110 y 140 megavatios hora. Pues vemos el impacto sobre la inversión, más o menos de este equipo está en los 220.000 euros IVA incluido, ¿no? Pues nos moveríamos entre un porcentaje de la inversión que nos cubriría este ahorro mediante CAE entre el 25 y el 32% de la inversión realizada, ¿vale? Otro caso, en este caso, caso práctico un poco más justo, ¿vale? Como comentábamos antes, por encima de los 100 megavatios hora es interesante. Este sistema CAE Nodons, pues vemos que sale justito. En este caso, ¿vale? Es sustitución de un exterior, una luz halógena de 90 kilovatios mediante LED, ¿vale? Para un deportivo también. Y vemos que en este caso el ahorro ya es interesante, pero se mueve en torno al 7-10% como mucho, ¿vale? Espero haber aclarado un poco y dar información sobre el tema y cedo mi palabra a los compañeros. Bueno, ahora es el turno de Mireia, que nos explicará, simplemente para contar, con Mireia compartimos un artículo publicado en 5 días sobre la experiencia francesa, que es muy interesante, muy ilustrativa y donde la administración está jugando un rol muy activo. De ahí la importancia de que Mireia explique el modelo francés que inspira, pero que sobre todo es una senda, ¿no? para transformar las ciudades. Hola a todos, gracias por la presentación. Sí, lo que venía diciendo Joan, lo que hemos hecho aquí es retomar el artículo que publicamos el 2 de octubre en 5 días. Entonces ahí planteábamos 3 puntos esenciales que nos parecían interesantes del modelo francés a transponer en el sistema español. Hoy, como tenemos un poco más de tiempo que los caracteres que nos dejaba publicar 5 días, hemos incluido un cuarto. Así que tenemos el cálculo del ahorro acumulado, la vocación, la orientación del CAE, la posibilidad de emitir CAEs para programas y no solo para actuaciones, que esto es un punto que no pudimos abordar en el artículo. Y finalmente, lo que yo creo que nos interesa más hoy, que es la titularidad de CAEs abiertas a administraciones públicas con esta nueva noción, bueno, nueva noción no, porque esto es del 2005, el sistema de CAEs francés, pero que han inventado otro sujeto que el obligado y el delegado, que es el sujeto elegible, y que permite ser titular de CAEs y poder valorizarlos y no solo valorizar el ahorro, como hemos visto que es posible en España con las presentaciones de Joan y Marsal. Hablo de certificado de economía de energía. En Francia es el certificado de eficiencia energética, es como lo llaman, que es el C2S. Entonces, la premisa partimos de que un certificado de eficiencia energética es un kilovatio hora CUMAC. CUMAC es una unidad de medida que se ha creado expresamente para este sistema. Es la contracción de cumulé y actualisé. Es decir, que se toma en cuenta el ahorro anual generado por la actuación a lo largo de toda la vida útil del proyecto, que está fijada por cada ficha, multiplicado también por un coeficiente de actualización que es igual al 4%. Este coeficiente de actualización lo que quiere es calcular el valor real del ahorro en el futuro, es decir, que una intervención realizada hoy no tendrá el mismo valor en 20 años o en 30 años si llegamos al fin de vida útil. Y entonces, esta es la noción que se creó en 2005. Esto no hemos dicho porque nos parece interesante el modelo francés, es el modelo europeo que tenemos más antiguo, fue el primero que se creó, entonces tenemos 20 años de experiencia. Y con esta presentación os queremos explicar
lo que ha funcionado, pero también lo que no ha funcionado, cosas que podríamos transponer, pero no todo el modelo francés es bueno y transponible en Francia, sino que queríamos presentar un poco la visión crítica. Ya de por sí, el cálculo del ahorro nos parece la principal diferencia. En España hoy estamos limitados por ley porque las obligaciones de ahorro son anuales, entonces la unidad de medida es anual. Las obligaciones son anuales y si queremos tomar en cuenta toda la vida útil del proyecto, es necesaria una modificación legislativa para que podamos introducir esta noción de ahorro acumulado, que está muy de acuerdo con las directivas europeas que fijan también una progresión y una acumulación del ahorro, como presentaba Joan en la introducción. Esperando estas reformas legislativas, sí que es verdad que hay fichas que pueden ser modificadas, pero por ejemplo, cuando hablamos de un aislamiento térmico de una edificación en el sector residencial, por ejemplo, la ficha estandarizada en Francia, el aislamiento son 30 vida útil de un proyecto y esto no cae en los CAEs actuales. Es decir, que los proyectos con mucha vida útil no se puede valorizar el ahorro y este es uno de los motivos también por los que en España, el sector residencial es uno de los menos beneficiados del sistema CAE. Y precisamente es la diferencia con Francia. En 2005, cuando se crearon estos CAEs, ya era con un enfoque al sector residencial. Es decir, que la eficiencia energética se veía no solo como una finalidad en sí, pero también como un instrumento para impactar otras políticas, por ejemplo, la vivienda, la lucha contra la pobreza energética. Y en Francia las fichas se crearon también muy orientadas hacia el sector residencial. Hoy en día los certificados benefician a 2/3, 70% al sector residencial. Al principio era incluso el 90%. Y otro punto importante de este enfoque social de los certificados en Francia es la creación del certificado Précarité énergétique, que es el equivalente del CAE social, que se creó en 2013. Y se ha creado no solo un CAE social, sino una obligación para los sujetos obligados de aportar 36% de su obligación en CAE pobreza energética, en CAE social. Entonces, como hay esta obligación en un mercado más pequeño, que es el de la pobreza energética, esto ha generado un aumento de valor del mercado. Hoy el CAE social es más caro que el CAE estándar. Y lo que es importante también es la bonificación del cálculo del CAE. Es decir, en la reglamentación española ya es posible bonificar actuaciones de CAE por razones medioambientales o sociales. Sin embargo, el CAE social que tenemos es un coeficiente igual a 1, es decir, no hay ninguna bonificación. En Francia se aportan bonificaciones, es decir, que por la misma actuación, como hemos intervenido con un público vulnerable, se generan más CAEs. Y esto es un efecto multiplicador muy importante y una prueba de que la eficiencia energética también puede tener un impacto a otras políticas y sobre todo en la pobreza energética para evitar que las situaciones de pobreza sean consideradas como eficiencia. Es decir, estamos consumiendo menos porque somos eficientes o porque estamos privando a gente de un acceso real a la energía. Entonces, yo creo que el ejemplo francés tiene muchas críticas. Después de 20 años, las asociaciones de consumidores e incluso el juez financiero francés, la Cour des Comptes, ha visto que finalmente el CAE puede traducirse en una nueva tasa para el consumidor, porque 70% del coste de los CAEs lo está asumiendo los particulares y las pymes. Para daros un ejemplo, en 2023 se estima que los CAEs han costado 164 euros al año para unidades familiares, lo que representa 4% de la factura. Esto es un coste enorme y lo que están pidiendo sectores de consumidores, incluso la Cour des Comptes, es de reorientar el sistema de CAEs, porque igual que es muy importante poder hacerlo beneficiar en el sector residencial y en pobreza energética, las pymes, las familiares no pueden soportar todo el coste del dispositivo y además tenemos otro problema que es el sector residencial
es el que está más sujeto al fraude. Entonces, hay una reforma importante que se hará en Francia para también incluir un sector que es el gran olvidado, que es el transporte. En Francia hay muy poco CAE para el transporte, aun cuando representa el sector más consumidor de energía, y habrá una reforma. Para hacer un poco el paralelo con España, como explicaba Marsal, 70% es la industria, 2% del sector residencial. Bueno, vemos que el sistema francés tiene críticas, pero aún así yo creo que es inspirador esta orientación de decir la eficiencia energética puede ser un vehículo de transformación. Hoy estaba hablando con Marine Cornelis, que es una experta a nivel europeo, que decíamos, me explicaba que la competitividad no puede ser un fin en sí, es decir, que es un signo de que el sistema energético funciona bien. Y la transición energética no la podemos construir solo con competitividad, con precios bajos, sino también con equidad. Y si no hay confianza, esta competitividad es frágil. Entonces, yo creo que hay aún mucho recorrido por hacer sobre la orientación política, y lo que sí que podemos decirnos, yo no sé si tenemos datos en España, sí que vemos que el sector más beneficiado es la industria. Tendríamos que ver quién está soportando también el coste del dispositivo CAES, o antes el coste del fondo. ¿Son los consumidores industriales? ¿Son los consumidores particulares? Claro, tenemos un problema también, que si hacemos llevar el coste del CAE al sector industrial, hay un riesgo de pérdida de competitividad, y es la elección que hizo Francia, de querer proteger su industria y hacer llevar el peso más al consumidor. O sea, yo creo que hay muchas cuestiones políticas y no solo eficiencia energética, y es el momento para ponerse todas estas preguntas. El siguiente punto era los programas que se pueden financiar con CAE. Hemos hablado solo de actuaciones y de fichas. En Francia es posible también emitir CAEs para programas, es decir, para generar actuaciones individuales de eficiencia energética hace falta mucho soporte, hace falta mucha innovación, y esto se hace con programas. 10% del volumen total de CAEs que se generan anualmente están destinados a estos programas. Entonces, aquí en Francia, como os decía, como teníamos una obligación acumulado, se lanzan periodos de obligación que duran entre 3 y 4 años. Y durante cada programa, durante cada periodo de obligación, se pueden presentar proyectos. Entonces, el ministerio saca subasta en temas de innovación, en temas de transporte, en temas de lucha contra la pobreza energética. Y durante la duración del periodo de obligación se pueden generar CAEs. Y esto es muy importante, porque si queremos, por ejemplo, masificar la eficiencia en sectores como el transporte o toda la cadena de intervención en pobreza energética, no se hace con fichas estandarizadas, sino con coordinación. Y los CAEs son realmente una fuente de financiación súper interesante. Y llegamos al último punto, que es la titularidad del CAE. Como os decía, en Francia tenemos este sujeto elegible que están definidos en la ley, son la Administración Pública Local, los organismos de vivienda social e incluso la Agencia Nacional de Vivienda. La Agencia Nacional de Vivienda, esto es nuevo, que era para resolver un poco todo el fraude que había en el sector residencial. Decía, bueno, pues para los proyectos de renovación global lo que voy a hacer es que yo voy a coger el CAE de los ciudadanos que está haciendo rehabilitación y lo integra como una fuente más de financiación de la subvención pública que está dando. Que esto permite, yo creo también, que todos los ciudadanos puedan acceder de forma con equidad y con garantías al sistema CAES. Entonces, lo que sucede es que la administración puede ser titular de CAES, es decir, que puede emitir CAES en el registro y venderlos. No va a hacer la compra de CAES en el mercado. Estos son los sujetos delegados, pero para su propia actuación puede hacer la emisión de CAES para la actuación en su patrimonio, pero también por todo el ahorro que es generado en el territorio, ya sea por ciudadanos, por empresas locales y por entes locales. Y lo que os pongo aquí, bueno, como es mucho más flexible la enajenación de estos CAES, solo se necesita una deliberación del pleno municipal o comunitario. Entonces, cuando se hace eficiencia energética en el patrimonio de la administración,
hay diferentes modelos. Se puede decir, oye, pues la empresa que va a hacer la titular de las obras es ella quien se ocupa de la gestión de los COEs y esto se repercute en una reducción de la factura. O la administración puede decidir de excluir los CAEs del contrato de obras porque es ella quien los va a valorizar y entonces tiene una estrategia de acumular varios proyectos para poder emitirlos. Si no tiene la ingeniería interna necesaria para hacer la emisión de CAEs, puede hacer como un partnership con un sujeto delegado. O si es un pequeño municipio, puede ir a buscar la metrópolis, porque aquí en Francia tenemos una cooperación territorial distinta, un poco como las mancomunidades, pues con esta agrupación, o lo que podría ser en España las diputaciones, permitan a los pequeños municipios de poder participar, porque se ha puesto un mínimo para entrar en el mercado, es decir, para impedir que estén que abrir expedientes para pequeños dosieres, se hizo 20 gigavatios hora CUMAC al principio, ahora estamos a 50 y cada año podemos hacer un dossier de derogación para presentar con menos CAEs. Y el otro punto que me parece importante, que esto en España, claro, me diréis, bueno, pero en España la administración no es titular de CAE, pero es titular del ahorro. Sí, pero entonces solo de su patrimonio. En cambio, siendo titular de CAEs, es posible valorizar también todo el ahorro que se está haciendo en el territorio, ya sea para particulares, para empresas, administraciones. Y como os decía, por ejemplo, en el sector residencial, donde hay muchísimo fraude o donde el pequeño particular no tiene suficiente eficiencia para acceder a este mercado, el hecho de poder agruparlos permite a todo el mundo de acceder. Y para terminar, porque creo que estoy alargando mucho, las ventajas que creo del sistema de titularidad que proponemos al modelo francés es, ante todo, optimizar el valor del ahorro. Marsal nos lo explicaba, hay un valor cuando hacemos el ahorro y hay un valor del CAE en el mercado secundario. Está claro que en el mercado secundario hay los costes de verificación, los costes de gestión, pero también hay el margen comercial de los delegados, que hacen una actividad muy buena, pero también podemos plantearnos políticamente si en vez de financiar un margen comercial, queremos financiar la ingeniería local y realmente pues, sacar todo el provecho del ahorro energético hasta el mercado. La otra opción es también la posibilidad de hacer la plataforma de ahorro local. Y una cosa que me parece interesante del modelo francés es la facilidad con la que se pueden emitir CAEs. Explicaba Joan todo el esquema de pasar por el inventario para luego hacer una enajenación. Hoy es el modelo con más garantías. Pero ¿qué pasa en Francia? Es que es un bien inmobiliario de dominio privado, pero que no tiene vocación patrimonial. Entonces no se integra en el inventario, no se integra contablemente. ¿Por qué? Porque resulta de una misión de servicio público. Entonces, toda la jurisprudencia y doctrina lo que nos dice es, como es una consecuencia de servicio público, no forma parte de nuestro patrimonio, la enajenación es mucho más simple, perdón, y sobre todo, la jurisprudencia europea también nos dice que como no forma parte de una actividad patrimonial o de una actividad económica, sino que es una consecuencia de su servicio público, queda exenta de IVA. Y esto es una gran facilidad también contable y financiera para la administración. Así que estos eran mis puntos. Espero que no me haya alargado mucho y si tenéis preguntas luego las podremos responder. Tienes un montón de preguntas, Mireia, del modelo francés, con lo cual después puedes explicarlas. Y ya para acabar, está Carlos para explicar el caso práctico, ¿no? Un ayuntamiento en España, en el sur de Madrid, Rivas. ¿Y cómo lo habéis hecho, Carlos? Muy bien, buenas tardes y nada, muchas gracias por la invitación al seminario. Y nada, voy a compartiros la presentación y os voy a explicar brevemente cómo nos hemos lanzado, nunca mejor, a esta aventura, ¿vale? A ver si se ve bien. Perfecto. Creo que lo veis, ¿no? Perfecto, vale. Pues nada, os explico brevemente cómo lo hemos lanzado. Nosotros ya, digamos, el primer edificio que lanzamos
fue en el 2013, prácticamente finales, y 2014 fue cuando se hizo la licitación. Y como era un proceso muy incipiente, a través del programa, digamos, de PIREP, ¿vale? El programa que lanzó el Ministerio, Plan de Impulso para la Rehabilitación de Edificios Públicos, pues fuimos adjudicatarios de uno de los edificios, ¿vale? Que fue el edificio García Lorca, el cual pues queríamos hacer toda la parte de rehabilitación y eficiencia, y como vimos que además salía lo del tema en 2025, el tema de las CAEs, quisimos aplicarlo en 5 de las actuaciones de la propia remodelación. Aquí lo que hicimos no es complicarnos mucho la vida, porque como bien han explicado, todavía estaba bastante inmaduro lo que era esta situación. Pues lo que hicimos es meterlo en el pliego de condiciones con el apartado de mejoras, que al final el adjudicatario tenía que llevar toda la gestión total y nos tenía que monetizar en mejoras todos los certificados de ahorro energético de las actuaciones que obligaba la propia actuación. Una de ellas, ahí tenéis la codificación exacta en el tema, era la rehabilitación de la parte del envolvente, ¿vale? Ahí la podéis ver. Y un poco ahí tenéis el ahorro total de energía conseguido al año en la parte del edificio, parte imprescindible para rellenar estas fichas y que el adjudicatario tiene que cumplir y certificar. El importe estimado en CAES, unos 11.300 euros, y la inversión realizada ha sido 31.000. Al ser PIRET era maravilloso porque prácticamente el PIRET lo que te financia es el 90%, tú pagas el 10% más el IVA. Así que gracias a las CAES y la parte de las actuaciones, la verdad es que ojalá todas las ayudas o subvenciones fueran así. Y muy importante, ahí tenéis la fórmula, pero bueno, las fichas y un poco lo han comentado por encima, ellos pueden asesorar luego más adelante con mayor detalle, sobre todo las toneladas de CO2 evitadas con esta parte del aislamiento. Iluminación LED, ¿vale? También la parte de sustitución. Hemos sustituido 814 luminarias. Nosotros siempre apostamos por la opción punto a punto de DALI, no solo LED, sino por la parte de integración del sistema BMS, que luego después veremos. Y lo mismo, ahí tenéis un poco la energía de ahorro estimado. Aquí en la parte de las CAES es menor, y la inversión realizada, pues al final también se amortiza, pero se tarda más años, aunque en el global, como os decía, en este caso ha sido una subvención PIRET tan buena, pues la amortización ha sido muy rápida, ¿vale? Pero en nuestro caso nos interesa mucho toda la parte de gestión. También, por fin, esto también nos alegró mucho que los certificados energéticos lo incorporaran. Ya era hora que los sistemas de automatización y control, que ahora os enseñaré, porque nosotros llevamos del 2002 con estas tecnologías, consigue grandes ahorros, grandes eficiencias, con el control y gestión de todos los sistemas del propio edificio, alumbrado, clima, control fotovoltaica, etc. Aquí la repercusión en CAES no es tan alta, pero sí al final tienes un gran ahorro por la gestión inteligente del propio edificio, que si no integras estos sistemas, pues al final no lo consigues, digamos, de alguna manera, pues conseguir esa reversión de la inversión. Tenéis ahí la ficha CAE, la TR050, y cómo hicimos los cálculos para la parte de la gestión de los ahorros. También en este apartado también entró la renovación y sustitución de ventanas. Y aquí, pues igualmente también tiene una buena repercusión, un ahorro total de energía de 87.291 kilovatios años. Y la parte de las CAES con la inversión, pues también no es tan alta, pero implica mucho al final en la gestión del propio y del ahorro del propio edificio, si al final se te va todo el sistema de climatización por la parte de las ventanas. La más potente, pues, fue el cambiar el sistema de combustión. Quitamos las calderas de gas, además estaban bastante obsoletas, y ya apostamos por un sistema de bomba de calor, ¿vale? Para lo que es la climatización tanto en verano como en invierno. Se han sustituido las dos calderas y ahí tenéis un poco la potencia de 627 en térmica que teníamos, y como hemos pasado a una bomba calor, aire, agua, lo que se suele denominar aerotermia, de 225 kilovatios. Darle cuenta el gran salto, digamos, de lo que es el consumo energético a cambiar bomba calor y quitar las energías de origen fósiles como es el gas. Y bueno, hay una iniciativa en Europa para el 2030 para ya no
para ir sustituyendo todo este tipo de calderas, pues Riva muy comprometida con el ahorro y la eficiencia y con la sostenibilidad, pues ya llevamos apostando por este apartado. Ahí tenéis un poco el total de energía, el importe en CAES, que es bastante alto, 27.500, y la inversión realizada, 146.000, y las toneladas de CO2 que hemos conseguido. Conclusiones y impactos, pues al final el proyecto demuestra un potencial sistema CAE para impulsar la eficiencia energética a los edificios públicos. Las actuaciones han mejorado el confort técnico, iluminación y gestión. Este edificio se ha convertido en un referente en modo sostenibilidad, 100% en parte eléctrico. De hecho, he comentado la parte mejora, se ha ido mucho en la parte de autoconsumo para ser autosostenible, más muchos paneles fotovoltaicos. Y el proyecto está alineado totalmente con la parte del PNI. Os quería enseñar muy rápidamente para que veáis cómo nuestro BMS, que tenemos instalados aquí en todos los edificios municipales, pues cómo podemos gestionar toda la parte de equipo, de iluminación, toda la parte de recuperadores. Esto está muy bien tanto para gestión, para el ahorro, como la automatización del propio edificio. Cómo podemos incluso controlar por sala, por equipo, saber si hay un error y hacer un perfecto seguimiento, digamos, de la gestión del propio edificio. Establece las temperaturas de confort y que realmente el edificio solo esté funcionando en las horas pertinentes y si hay presencia de personas. La parte de producción, tanto de frío como de calor, ¿vale? Por una gestión eficiente en cuanto a las curvas de horario y demás, y cuando tenemos más producción solar y demás para llegar a la curva óptima de consumo y demanda del propio edificio. Hemos hecho la instalación para frío y calor, para temperaturas, digamos, intermedias de la parte de la instalación y toda la producción fotovoltaica con la predicción a través de Datadis y demás que hemos integrado en la parte solar. Ahora mismo, como ya está anocheciendo aquí en Madrid, igual que casi en el resto de España, pues aquí tenéis un poco la demanda del edificio y la previsión solar que hacemos diariamente para la parte de producción. Carlos, creo que nos está viendo, ¿eh? Se ha No, quedado clavado en pues la última perdonad, slide. pues No, gracias pero por avisar, porque creía que... vuélvelo a colgar. Vale, Que pues yo lo voy a pongo un poco. compartir. Es que no sé cómo me deja aquí que se vean todas las ventanas. Bueno, pues si no la voy compartiendo uno a uno, lo voy a compartir, a ver si se ve ahora. Ahora ¿Se ve sí, ahora? Vale, ahora sí. pues perdonad, aquí se ve la parte de producción fotovoltaica, como os comentaba, la parte de generación, que es muy bajita porque ya prácticamente ha anochecido, la demanda del edificio y la demanda, ¿vale?, de la parte de la red eléctrica al irse ya la parte solar. La parte de producción, aquí la podéis ver, ¿vale? Calor, frío, para toda la gestión térmica, para hacer toda la optimización con las curvas y demás de producción que tenemos en el edificio. Y luego a nivel de instancias, pues todas las plantas, edificios, pues podemos ir sala por sala, establecer las temperaturas consignas y como comentaba, como toda la iluminación LED, hacer el seguimiento de la temperatura por hora por día para ver que el edificio se está comportando, digamos, correctamente, así equipo por equipo. Esto lo tenemos implementado entre los edificios municipales y como no, pues hemos incluido, como decía, las CAEs incorporaban este apartado, ¿vale? Muy rápidamente lo quería explicar y prosigo con la presentación, aunque tenga que estar cambiando. Me voy a cambiar nuevamente, perdonad. Vale, y ya paso a la segunda actuación. Esta ha sido en el Estadio Polideportivo de Ferrol Telégrafo. Este lo hemos incubado durante este año, 2025. Este no ha tenido una ayuda como Piret, ya nos hubiera gustado, ¿vale? Y esto ha sido inversión, digamos, prácticamente 100% municipal, ¿vale? Una superficie de 1.550 metros cuadrados y las instalaciones están muy obsoletas, 2 calderas de gas, de una gran ineficiencia, sistema bastante obsoleto y lo hemos hecho en un modelo de rehabilitación y, por supuesto, contemplando todos los certificados de ahorros energéticos mediante el contrato de servicios energéticos de 15 años. Ha sido un modelo de contrato mixto y luego os enseño donde podéis ver la parte de la licitación. Ha sido la primera experiencia piloto que queríamos ver porque queremos acometer otros 19 edificios después de este porque vemos que es la mejor manera de monetizar, digamos, y renovar y actualizar todas las instalaciones municipales. En cuanto a la sustitución de la iluminación, total de todo el edificio son 322 luminarias, el ahorro estimado son 10.784 y como decía, la gestión de la iluminación con la parte como metemos DALI y gestión punto a punto,
porque nosotros creemos que aquí se consigue una gran eficiencia, pero tal como están hechas las fichas, pues ahí tenéis un poco la inversión realizada en la instalación para digamos, la gestión del propio edificio. La parte del control, digamos, mótico, como el que os he enseñado del Lorca, para que podamos gestionar todo el edificio y podamos ajustar, porque arriba se está en compra directa energía, la demanda con la producción, ¿vale? Como vamos en Mercado Libre a comprar, también lo hemos incorporado en el contrato, la energía la vamos a seguir comprando nosotros y la mejora que tenemos en fotovoltaica, ese ahorro es para el ayuntamiento. Lo hemos preferido hacer con este modelo para garantizar siempre la continuidad de los edificios municipales y no correr riesgos con la posible adjudicataria de garantizar siempre el suministro en un servicio esencial como es una instalación municipal. Y bueno, los ahorros pues tampoco están nada mal. Aquí está lo gordo. El ahorro total de energía ha sido cambiar el sistema de combustión. Estas 4 calderas, eran 2 cuartos calderas, que al final un total de 4. Y lo mismo, sustitución en calor, aire-agua con aerotermia y mejora en el propio edificio, porque había instalaciones que no se climatizaban en frío en verano. Pues vamos a aprovechar la remodelación completa del edificio y la idea es que tengamos una mejor también, digamos, calidad de la instalación, porque había zonas que no tenían climatización de frío en verano y ahora sí la vamos a tener. Además, con más aportes en salas de aeróbic especiales que necesitaban sistema de climatización, también lo hemos incorporado. Ahí tenéis la estimación de CAES. De hecho, solo la reparación de las calderas que se habían estropeado eran 100.000 euros. Con 71.000 y con la aportación de las CAES, pues hemos visto que salíamos ganando y por eso hemos tirado por este modelo de implementación. Y un poco aquí tenéis un poco el resumen de las conclusiones de esta última actuación. Es un sistema vital para impulsar la eficiencia energética de los edificios públicos. Como ha comentado antes, Joan Herrera no está en la fotovoltaica. Yo creo que se debería repensar el ministerio, incorporarlo. Yo creo que sería algo muy bueno o muy considerable a la hora de seguir con estas actuaciones. Las actuaciones permiten sustituir la climatización, alumbrado obsoleto que tenemos en la parte de las instalaciones que están antiguas y obsoletas, que es un mal endémico que tenemos casi todas las administraciones, y te evita realizar estos ahorros tan brutales que hay que hacer para remodelar los edificios. Y el proyecto está totalmente alineado con los objetivos del PNIE y con una transición pues, energética justa. La licitación y demás os la iba a compartir, si la queréis consultar, pues la tenéis a disposición en la plataforma del sector público, ¿vale? Para que si la queréis visualizar, ¿vale? A ver si se ve. Perdonad que me he equivocado de pantalla. Vale. La acabamos de adjudicar y además se acaba de firmar actualmente el contrato, ¿vale? Entonces, más datos y demás os los vamos a poder decir en breve, ¿vale? Pero ya os digo que se acaba de firmar el contrato y si lo visualizáis, a ver si me deja mover la ventana, está siendo un poquito complicado el que no me deje compartir todo. Aquí está. Esta es la licitación, no sé si la veis, este es el expediente, es 47.359 y como dice aquí ya está formalizado del 26. Hace 2 días se acaba de firmar el contrato y tienen un año para la implementación, remodelación completa del edificio. Y ya os digo, estamos trabajando en paralelo para hacer la misma actuación con otros 19 edificios municipales. Yo por mi parte ya abierto a cualquier pregunta o consideración que estiméis oportuno. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos, a Mireia, a Joan, a Marsal. Sí que tenemos en en esta última parte del webinar, sí que tenemos algunas cuestiones que nos ha estado formulando nuestra audiencia. Algunas van para Mireia, para Joan y para ti también, Carlos. Si queréis empezamos
Bueno, hay una que ha respondido directamente Mireia sobre la marcha, veo que lo ha hecho aquí por escrito, pero tenemos en primer lugar una de Juan Carlos Brotons para Mireia. Dice, respecto al sistema francés, ¿se contempla el muestreo en el proceso de verificación de actuaciones iguales dentro de un mismo expediente? Es una pregunta muy precisa, muy técnica. El muestreo sí que está previsto como una medida de control, es decir, hay verificación que se hace con documentos, otras de fichas estandarizadas donde o había fraude o son muy precisas o hay muchísimo volumen en juego, es verificación sistemática, y otras sí que son el muestreo. La subtilidad de la pregunta sobre el muestreo, actuaciones iguales dentro de mi expediente, la verdad es que no consigo responder porque no es demasiado preciso sin tener un ejemplo concreto, pero sí el muestreo también se plantea en Francia. El fraude, yo creo que es una cosa muy importante, que no sé si se ha medido suficientemente. En Francia es actualmente una de las mayores críticas contra el sistema. El fraude pesa muchísimo, 30% creo de pérdida debido a fraude. Yo creo que es un red flag, una cosa a tener en cuenta también en España antes de que lleguemos a la situación francesa. Y creo que el resto de comentarios no son tanto preguntas, sino comentarios. Tenemos una serie de aportaciones que se las agradecemos, nos las ha hecho Manel Rivero Rossi, aunque sí plantea esta cuestión que os traslado a vosotros como ponentes, ¿no? Habla de pensar en la figura del intermediario técnico antes del verificador, porque entiende que es una figura fundamental para impulsar las actuaciones de ahorro y que se vendan esos ahorros. ¿Qué os parece esta figura? Yo, si me permitís, porque esto lo he hablado con Manel y Manel es una de las personas que conoce bien el sistema CAE, es un grandísimo profesional. Yo creo que esa figura es clara y determinante, porque al final, sin una persona que antes de llegar al sujeto delegado, al sujeto obligado, no detalle precisamente, oye, lo que puede hacer, lo que no, por dónde ir, cómo hacer una intervención, eso no va a tirar adelante. Por tanto, yo creo que esa figura es fundamental precisamente para que la administración entre. Dicho de otra manera, el ejemplo de Carlos es excepcional, pero lamentablemente no son muchos los casos así, ¿no? Es decir, la administración local hay muchas veces que está a espaldas, ¿no? de la transición energética, cuando es una fuente de financiación y de transformación, ¿no? Yo creo que esa figura es fundamental, si bien yo creo que eso se tendría que combinar, y esto con Mireia lo hemos hablado también alguna vez, ¿no? Con reformas en el sistema CAES que permitan que ese beneficio que se lleva al intermediario se lo lleve la administración local y las ingenierías y los profesionales vinculados al territorio que van a estar detrás del proyecto, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el marco normativo. Es decir, yo creo que está claro que el modelo CAES es un modelo que no tiene la madurez de Francia, pero el reconocimiento de los entes locales, ¿no? Como sujetos, ¿no? que pueden monetizar directamente, ¿no? esos recursos sería clave y fundamental, ¿no? Entonces, esto cuando lo planteas, te dicen, sí, estoy de acuerdo, pero habría que el municipalismo, y esta es mi opinión, debería elevar este escenario. Y si te parece, Eusebio, entro en dos preguntas, una que me hace Cosme, ¿no? Sí. A ver, Cosme me pregunta de la agencia extremeña de energía, si pueden venderse los ahorros, ¿no? Que se hayan efectuado de forma conjunta en varios edificios, sí, se puede agruparlos de una administración, si se han financiado con fondos FEDER. Y la respuesta es sí. Es decir, lo que no se puede es financiar con fondos vinculados al Fondo Nacional de Eficiencia, ¿vale? Pero existe esta compatibilidad, ¿de acuerdo? Y luego si se pueden canjear ahorros obtenidos por una actuación ya realizada en kilovatios horas térmicos sobre el contrato de suministro eléctrico. A mi entender, sí. Siempre y cuando estén dentro de los 3 años, ¿no?
previos, ¿eh? No puedes vender unas... Ahora bien, yo creo que aquí hay un debate que es cómo monetizamos precisamente estos bienes patrimoniales intangibles, ¿no? Y obviamente está bien, ¿no?, que haya una reducción del contrato de suministro, pero aún es mejor, ¿no?, cuando hacemos un modelo de subasta y conseguimos recursos para hacer nuevas acciones en materia de transición energética, ¿no? Y luego Daniel dice que, pregunta, ¿no?, Daniel Encinas, ¿no?, a la hora de introducir la gestión del sistema CAES, ¿no?, como mejora en el pliego de aula de eficiencia, dice, entiendo que la adjudicataria es responsable de gestionar el ahorro en el mercado primario. A ver, lo hemos explicado bien, yo creo, ¿eh? Es decir, en contratos de suministros puedes meterlo. En contratos mixtos, donde hay suministro, también. Pero en el contrato de obra, o es titularidad de la administración o es una empresa de servicios energéticos que en realidad se lo queda a él. Pero lo que puedes introducir en el contrato es que haya una verificación, que se detalle, ¿no?, para después tú posteriormente inventariarlo, ¿no?, y venderlo. Pero será tuyo. Es decir, lo que no puedes hacer es en un contrato de obra es un descuento en la obra. Por eso que decíamos en la exposición original de que tienes que descontarlo con valores equivalentes. Y atención, y en el contrato de suministro no podrás superar nunca el 50%, ¿no?, del contrato de suministro. Lo digo como los dos elementos que hay que tener muy, muy en cuenta. Yo veía estos elementos, así que creo que Carlos también tiene una pregunta. Sí, tenemos también de Susana Galera, que le hace a Carlos dos preguntas. Una muy sencilla. Primero, ¿desde qué unidad municipal se gestionan estas actuaciones de las que has hablado? Y en segundo lugar, de acuerdo con las cifras que has aportado, el beneficio económico del sistema CAE para la segunda actuación presentada es de alrededor del 10%, y quizá un poco algo más, del presupuesto de licitación. ¿Esto es lo común, Carlos? Sí, la primera pregunta, pues yo llevo y coordino la parte de área de economía y organización, que está la parte de innovación tecnológica, que gestionamos el SCADA, un poco que os he enseñado de este edificio, y toda la parte de innovación tecnológica, gestión y demás, la llevamos desde hace muchos años. Está totalmente coordinado con el servicio de mantenimiento de la ciudad, y el contrato vamos a salir, digamos, conjunto entre la parte de innovación y la parte de mantenimiento urbano. Así hacemos todas las incoaciones y licitaciones, pero las gestionamos desde la parte de innovación. Por el histórico gestionamos todos los suministros de edificios, compra directa de energía, etc. ¿Vale? Es un modelo un poco, yo sé que peculiar, pero a nuestra ciudad funciona muy bien. Y la parte de las CAEs en el primero es fabuloso porque, ya os digo, la solución de Piret más la parte de las CAEs, pues prácticamente nos ha salido, entre comillas, gratis, gracias a toda la parte de las CAEs y demás que hemos repercutido y con la parte que hemos tenido que realizar. Y en el segundo, que es el primero que hemos hecho, en remodelar la parte de un edificio, como he dicho, meter la parte de climatizar, renovar instalaciones, garantía total y demás, al final el montante total del contrato con la P1, P2, P3, P4, P5, pues sí, las CAEs aproximadamente habrá supuesto como un 12%, ¿vale?, de la parte, pero ahorras mucho la parte de ahorro de energía y de reducción digamos, de la parte de emisiones. Pero sí es una gran ayuda para hacer esta parte y daros cuenta que uno de los principales problemas que tenemos las administraciones es eso mismo: se nos rompen los equipos y si quieres reponerlo es inversión. Tienes que hacer capítulo 6 para cambiar cualquier sistema de climatización que tengas en cualquier edificio. Con este modelo mixto, aportando las CAEs, creemos que es la manera de poder solucionar y renovar todos los edificios, digamos, municipales que se van quedando obsoletos en la parte de las ciudades. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Manel, pero la vamos a dejar para el final. Vamos a pasar a dos preguntas que le traslada Óscar Sánchez a Joan. La primera dice: la limitación de aplicación de los CAEs como un descuento en un contrato de suministro de electricidad es muy restrictiva, como ya habíais apuntado antes. En la presentación de Carlos se menciona el descuento en un contrato que no es de suministro de energía. Yo creo que esto ya está respondido, ¿no? No sé si quieres decir algo más al respecto, Joan.
No, yo creo que está respondido. Puedes hacerlo, pero tiene que ser mixto. Eso es. También nos plantea Oscar, la exigencia de medir ahorros reales para inventariar y transmitir los CAEs añade complejidad. Finalmente, la medición real y oficial la realizará el sujeto obligado y su verificador independientemente del primer cálculo de ahorros que haya hecho el propietario del ahorro. Es así, ¿no? Es así. Por eso es importante en los pliegos o en las subastas establecer elementos de actualización por si hay desvíos. Es decir, tienes que tener elementos de garantía porque cuando se haga la verificación puede haber desvíos a la alza o a la baja. Por tanto, digamos, esos elementos es importante incorporarlos en la subasta o en el concurso que hagas, ¿no? Porque al final hay una verificación posterior, una venta posterior. Eso será muy importante, sí. Para Carlos también. Nos dice también Óscar, el proyecto con financiación PIREP del que nos has comentado, la suma del CAES no supera el 100% de la inversión. ¿No habéis tenido problemas para computar el IVA para no superar el 100% en la inversión en ayudas recibidas? No, no hemos tenido problemas porque han sido mejoras añadidas a la parte de la licitación, ¿vale? Como más instalación de fotovoltaica en el edificio, otro tipo de mejoras que necesitaba en la parte del edificio. De hecho, estamos ahora mismo en proceso de justificación, que hemos pedido la moratoria de ampliación porque todas las obras al final tienen algo de retraso. El edificio ya está recepcionado y estamos en la parte de justificación, así que no hemos tenido problemas. De hecho, mandamos previamente la consulta al ministerio y el modelo de cómo lo queríamos hacer. Porque como bien ha comentado Joan y demás, es algo muy innovador, muy rompedor y vimos que la mejor manera que podíamos licitarlo para no, además, no solapan la parte de CAES con la ayuda de PIREP, ¿vale? Que ya sabemos que pues, no puedes tener doble financiación de ayudas, ¿vale? No solapaban contra ellas para garantizar que, pues eso, que se justificaba plenamente el proyecto. Perfecto. Tenemos una penúltima pregunta de Armando Mira, aunque yo creo que ya la hemos respondido y hemos apuntado elementos en esta línea. Nos dice que en subvenciones, ayudas que sean Next Generation o fondos propios de la administración que se otorgan a comunidades de propietarios para mejoras de la eficiencia energética, yo creo que lo podemos recordar. ¿El propietario del ahorro es la administración que financia o quien realiza la actuación que materializa el ahorro energético? Yo creo que es este segundo caso, ¿verdad, Joan? Que lo hemos explicado antes. Yo una cosa, porque Marcel lo puede explicar bien. Es decir, al final lo que es importante es hacer una buena verificación y saber a qué ficha cogerte, porque hay veces que hay gente que se le pasa alguna ficha, ¿no? Y creo que ese acompañamiento profesional es importante. Y Marcel puede aquí completarlo con qué está pasando en la industria. Hay algunas fichas que están sobrefinanciadas. Pues le cedo la palabra a Marcel para que lo explique un poquito mejor, porque creo que esto explica esta inflación. Es decir, la administración no está en este tema, o está, pero muy parcialmente. Y quien se lo está llevando es mucho la industria. Entonces, hacemos que la administración entre. Lo óptimo es tenerlo de Francia. Pero mientras esto no pasa, podemos hacer cosas así. Que Marcel explica un poco esa diferencia entre fichas y cómo nos podemos aproximar a ello. Exacto, sí. Y como comentaba, no solo nos basamos en cuantificar el ahorro, sino que también hay que estudiar bien, ¿no? Toda la documentación necesaria para justificar esta intervención, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, de actuaciones en sistemas de iluminación, pues ha sido necesario realizar una legalización previa a hacer la ejecución para luego hacer esa actuación y poder argumentar, ¿no? Cuál era el estado anterior, ¿no? Entonces, pues sí que es necesario, ¿no? Esta parte de cuantificar y sobre todo identificar. Hay algunos detalles también en las fichas que más adelante, pues tal vez veremos novedades, ¿no? Por ejemplo, el tema este de la duración, ¿no? De esta actuación. En las fichas hay que indicar cuál es el periodo de amortización, digamos, de estas mejoras, pero ahora no tienen ningún efecto, pero sí que hay que indicarlo. Y también para algunas fichas, sobre todo en la parte residencial, vemos que hay factores de ponderación también que se indican en las fichas, que se marcan como uno, es decir, que no tienen ningún efecto alguno, ¿no? Pero que más adelante, bueno, puede que vengan cambios en este sentido.
Bien, y como ya prácticamente estamos en hora, nos queda una última pregunta también de Manel Rivero, que si podéis responderla, aunque ya hemos dicho, habéis hecho varias aportaciones al respecto, si podemos responderla en un mensaje que sea un telegrama, podríamos cerrar la sesión con esto. Manel nos pregunta que cuál creéis que va a ser el futuro de los CAEs. ¿Serán los propios instaladores los que deberían impulsarlo? ¿Deberíamos saber qué proyectos de rehabilitación nos esperan en el futuro para impulsar esos CAEs? ¿Creéis que se seguirán impulsando las rehabilitaciones residenciales tipo lo que se ha hecho con Next Generation? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que depende mucho. Sí, yo creo que sí, hay futuro para los CAEs, pero utilizo un símil que lo hemos utilizado muchas veces, Mireia y yo, en varios artículos, y creo que lo que hay que conseguir es coger las manzanas que están arriba del árbol, no las que están abajo. Es decir, el sistema CAES está cogiendo las manzanas que están debajo del árbol en procesos industriales que ya de por sí se financian. Y lo que hay que conseguir, en definitiva, es un sistema que nos permita, en eficiencia energética, conseguir las manzanas más complejas. ¿Y eso qué significa? Más años, ¿no? Para las intervenciones en rehabilitación energética se puedan monetizar. Un rol más activo y facilitar un rol activo de la administración, haciendo que no haya tantas pérdidas en intermediación. Y luego abrir nuevos melones. Es decir, Carlos decía lo de la fotovoltaica. Bueno, hay un debate y lo relaciono con, ya podríamos hacer un día un webinario sobre almacenamiento distribuido y el nuevo Real Decreto 244, que es súper importante cuando salga. Pero claro, almacenamiento distribuido tiene sentido en una lógica de eficiencia. Mi opinión es que sí, ¿no? A baterías, ¿no? Financiamos estas baterías también con CAES. Bueno, yo creo que estos son elementos que van a salir, que aparecerán con más fichas y que obviamente necesitamos madurez, pero a la madurez hay que añadir presión porque es una oportunidad fantástica y extraordinaria para los municipios. Creo que eso es lo que hay que construir. Yo sí puedo permitirme un poco con el Claro. ejemplo francés que tenemos, es que, bueno, tal y como están hechos, se calcula hoy el CAE, los proyectos de rehabilitación, donde es el cúmulo de energía a lo largo de toda la vida del proyecto que genera el valor, mientras tengamos un cálculo al año siguiente, el sector residencial será el perjudicado del sistema de los CAEs, porque no hay modelo realmente, o sea, no se toma en cuenta toda la... O sea, el coste, el ratio entre coste y eficiencia que hemos visto que explicaba Carlos, no lo vamos a encontrar en el residencial, ni mucho menos. El rol de los instaladores, pues precisamente es lo que ha ocurrido mucho en Francia, que son los instaladores que se ocupan de los CAEs y hemos visto pues muchísimas facturas con firmas falsas de actuaciones que no se han hecho nunca porque los instaladores, bueno, falsean estos documentos para luego cobrar los CAEs sin la actuación. O sea, que se tiene que ir con cuidado con el sector residencial y los instaladores y creo que el rol de la administración es crucial para poder permitir que los particulares accedan al mercado y puede ser, es decir, si por ejemplo en las subvenciones damos subvenciones y recuperamos los CAEs, la administración puede tener una fuente de ingresos gracias a los CAEs y dar una subvención clara, estable al ciudadano que no se tenga que preocupar de calcular el ahorro, de cuándo se va, qué precios tendrán en el mercado, etcétera. O sea que yo creo que las administraciones tienen un rol súper importante para la rehabilitación residencial. Muy bien. Pues lo dejamos aquí si os parece. Muchísimas gracias, Mireia, Joan, Marsal, Carlos. Muchísimas gracias por haber dedicado este rato, esta tarde, a compartir todos vuestros conocimientos relacionados con los certificados de ahorro energético. Yo creo que han sido inspiradores y nos pueden servir de base a todas las personas que hemos participado de cara a nuestros proyectos locales.
Agradecemos también encarecidamente a todas las personas que nos han acompañado en este rato, en este webinar y simplemente desde aquí invitarles a que sigan informados, a que sigáis en contacto a través de la página agendaurbana.info, que sigáis informados de las actividades que hacemos en el marco de los Ágora Ciudad 2030, en el marco de estos diálogos en clave de sostenibilidad urbana, porque probablemente en las próximas semanas pues, os podremos enviar más información de nuevos Ágoras, de nuevos diálogos, que seguro que os van a resultar de interés. Muchas gracias a todos y que pasen una buena tarde. Gracias. 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 Muchas gracias.